Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención a mi video, a este canal. Hoy quiero conectar dos personajes que me parece que nos pueden decir cosas muy interesantes. Eh, Uno de ellos hablé la semana pasada, que es José Mejía Lequerica, el que fue diputado por el ecuatoriano, que estuvo como diputado en las Cortes de Cádiz, que terminaron con una constitución, proclamando una constitución en 1812, ¿no? Una constitución liberal. Te pondré un enlace a ese vídeo de la semana pasada que me parece que, bueno, que conecta con todo esto. Y el otro personaje es José de San Martín. ¿Por qué los conecto? Bueno, temporalmente estaban conectados, es decir, más o menos eran contemporáneos, y el uno, en el año, exactamente en el año 1810 al 1812, que es el tiempo en el que se va desarrollando las Cortes de Cádiz, pues José Mejía Lequerica estaba en Cádiz, en la península ibérica, pues trabajando en todo ese proyecto político que trataba de generar una nueva atmósfera, una, una, una nueva manera de vivir la política en España a ambos lados del Atlántico. Y José de San Martín estaba pues combatiendo con el ejército español, junto con el ejército español estaba combatiendo contra los franceses que habían invadido España bajo el mando de Napoleón. Y entonces, en el año 1811 ocurre algo peculiar, y es que, como te decía en el vídeo de la semana pasada y en un documento que está adjunto en ese vídeo que me parece que es muy importante, en 1811 José Mejía pues como que tiene una especie como de cambio, una frustración por ver que las Cortes de Cádiz pues no están entendiendo cuál es la verdadera necesidad de los americanos, no lo entienden. Y entonces pues, y están los sucesos del 2 de agosto de 1810, que se supieron pues, posteriormente, claro, la lentitud de las comunicaciones y de los viajes. Y entonces, pues claro, también la actitud de los diputados peninsulares y de los representantes de las élites peninsulares, pues le causaron mucha frustración con respecto a esto. Y de hecho, pues el propio José Mejía, pues incluso en principio se negó a firmar el documento de la Constitución que se promulgó en octubre, digo no, en octubre, en 1812. En principio no quiso firmarla, después ya parece que cedió y acabó firmándola. Pero como que había un desencanto, es decir, Mejía había empezado brillantemente su intervención en la Asamblea y era pues, un hombre absolutamente revolucionario y genial, pero poco a poco se empezó a dar cuenta de que las cosas no estaban maduras, que las cosas que todo aquello que él había estudiado sobre la Ilustración pues iba mucho más allá de lo que los españoles estaban dispuestos a aceptar y a emprender y a comprender y a transformar. De hecho, pues como ya te he contado otras veces, el fenómeno de la Ilustración española fue algo muy tibio, muy débil, muy flojo, nada comparado con la poderosísima Ilustración que hubo pues, en Francia o en Escocia o en Inglaterra o en Alemania. Una Ilustración débil, muy mediocre. Y entonces, pues claro, Mejía estaba frustrado y así. Entonces, claro, ahí yo lo he conectado con otra cosa, y es con José de San Martín. ¿Cuál es la conexión? Pues justamente en septiembre de 1811, José de San Martín, después de años de haber estado
eh, pues luchando en el ejército español, porque, ojo, no olvidemos, José de San Martín era absolutamente español. Luego vuelvo sobre esto. Pues el caso es que José de San Martín en 1811, en septiembre de 1811, coincidiendo pues más o menos con la crisis, esa crisis de frustración de Mejía, pues pide la baja del ejército español. Dice, ¿saben qué? Me voy. Y entonces, bueno, pues como el hombre había estado años combatiendo y había recibido toda clase de ascensos y de condecoraciones por su valor y su heroísmo y etcétera, etcétera, pues le dijeron, bueno, pues muy bien, pues ya debe estar quemado de la guerra, le accedieron a darle un permiso y se fue. Y se fue a Londres, ¿no? Se fue a Londres. Claro, las causas de por qué San Martín se fue a Londres son muy debatibles, ¿no? Y muy oscuras. La leyenda rosa lo tiene muy claro, es decir, le compraron los masones. Lo hicieron por dinero o por lo que fuera, no sé, en fin, supongo que sería por dinero, ¿no? O sea, eso de la leyenda rosa no se pueden imaginar otra cosa. Pues se convirtió en un traidor. La masonería lo volvió un traidor y entonces, pues, claro, se fue a Londres, que es sitio, es decir, la principal olla a presión de la masonería. Y nada, y ahí pues se juntó con otros cuantos masones como él y dijeron, pues nada, venga, nos vamos a Argentina y ahí vamos a hacer algo gordo. Claro, esta es una versión, ¿no? Claro, otras versiones un poco más poéticas pues son las que decir que, claro, que como José de San Martín había nacido en lo que hoy es Argentina, pero que entonces era el virreinato de La Plata, él había nacido allí, efectivamente, él nació en el virreinato de La Plata, pues que entonces él de alguna manera pues como que tenía su lealtad hacia aquella área, aquella zona, hacia Buenos Aires, en fin, el mundo del otro lado del Atlántico. Lo cual a mí, francamente, pues no sé, es decir, quizá algunos argentinos se enfaden conmigo, pero a mí me parece que es una cosa bastante estúpida, porque el señor José de San Martín, que era hijo de españoles, españoles peninsulares, su padre era un militar de alta categoría, era un militar y entonces pues él nació en el Virreinato de La Plata pues porque su padre estaba destinado ahí. Cuando a su padre lo destinaron a España, pues regresaron a España. Y entonces el jovencísimo José de San Martín dejó Argentina con una edad que no se sabe muy bien, entre los 6 y los 8 años, ¿no? Entre 6 y 8 años. Tú ya me explicarás a los 6 u 8 años, viviendo en una colonia, qué sentido de pertenencia y de patriotismo hacia el Río de la Plata puede tener alguien, ¿no? Y sobre todo porque en cuanto llegó a España, pues enseguida, que en cuanto tuvo la edad, pues ingresó al Real Colegio de Nobles y ahí siguió la carrera militar de sus antepasados y a los 14 años ya estaba en acción, ya estaba incorporado como cadete en alguna unidad militar y estuvo metido pues, en montones de acciones, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se fue San Martín? San Martín, ¿por qué se fue? A mí la verdad es que me parece muy estúpido pensar que, en fin, que se fue a independizar Argentina, o sea, que no existía, y que de hecho los insurgentes que había en Argentina ni siquiera tenían muy claro si querían la independencia o no. Es decir, estaban un poco en esa especie de tira y afloja, que la misma que tenía Mejía, en cuanto a decir, oiga, nosotros si podemos ser autónomos, si podemos tener independencia y autogobierno, pues está bien, podemos formar parte de la corona española, lo que no queremos es ser una colonia. Ser miembros en estado de igualdad en la corona española, sí. Ser lacayos y sirvientes y colonos y miembros de una corona, no, eso no querían. Pero eso todavía no estaba claro, porque la guerra napoleónica estaba todavía en marcha, etc. Todo eso era muy difuso. Hoy, desde 2 siglos de perspectiva, pues ya podemos ver las cosas y decir, ah, sí, es que lo que quería era tal cosa. Pero es que cuando San Martín se fue a Londres y después cuando se fue a Buenos Aires,
es que San Martín no tenía ni idea de qué es lo que iba a suceder y qué iba a pasar y hasta qué punto iba a ir nada, ¿no? Lo que San Martín, en mi opinión, esto ya es mi opinión, lo que San Martín debió pensar, lo que debió observar en aquel ambiente de una España que por un lado luchaba contra la invasión napoleónica y que por otro lado tenía esperanzas de un futuro muy diferente, y probablemente San Martín, no, probablemente no, con toda realidad, eso se lo demostraría posteriormente en su vida. San Martín era un hombre muy inteligente y que había leído mucho y había estudiado mucho y que estaba perfectamente empapado de todos los ideales de la Ilustración. Entonces, en mi opinión, en mi modesta opinión, a San Martín le pasó lo mismo que a Mejía, es decir, que sufrió una tremenda y progresiva desilusión de ver lo que había en España, las posibilidades de España, la cantidad de gente reaccionaria, carca, absolutista, retrógrada que estaba en España. Dijo, y él se debió pensar para sí mismo, aquí no vamos a hacer nada, aquí no hay nada que hacer, esto es imposible. Es decir, como luego se demostró, que fue lo que luego pasó, ¿no? España no la vamos a cambiar desde dentro y la Ilustración y todo esto es una tontería y estamos peleando contra los franceses para restaurar un gobierno absolutista que va a seguir siendo el mismo desastre. Y entonces él, con esas ideas y con esa especie de frustración en la cabeza, debió pensar de que, bueno, pues seguramente lo más en donde sí se puedan conseguir cambios importantes sea en la América. Y ahí, pues cuando se juntó en Londres con otros ilustrados y con otros hombres más bien proclives a las transformaciones sociales y al cambio, cuando se juntó con ellos en Londres, pues se dio cuenta de que efectivamente él estaba en lo acertado y que lo que había que hacer era ir donde iba a ser más fácil conseguir cambios radicales y revolucionarios. Pensó San Martín, iba a ser en América, que en España las fuerzas retrógradas, reaccionarias, eran demasiado fuertes. Y esto es lo que yo creo que pasó, y por eso aquí hubo como una especie de coincidencia. Estos dos hombres, que debían tener aproximadamente la misma edad, un poco más o menos, pues frustrados ante un sistema que, aunque ellos hubieran luchado a morir por cambiarlo, no hubiera cambiado para nada. El uno se fue a América y el otro, bueno, murió joven, murió muy pronto. José Mejía murió muy pronto en las Cortes de Cádiz. Si no, con toda seguridad, este hombre, puesto de regreso en América, pues hubiera sido realmente una fuerza transformadora muy importante y que buena falta hacía, ¿no? Claro, insisto, a mí lo que me parece maravilloso de esto es que los dos eran verdaderos españoles y que los dos quisieron jugar limpio y ser leales y hacer lo mejor que pudieron por el bien de su patria, que era España, y que San Martín, estoy seguro de que se consideraba español, que San Martín, cuando las cosas ya pues se dio cuenta de que aquello no iba a nada, pues se fue a Argentina y allí fue evolucionando a convertirse pues en un hombre que luchaba por la independencia de Argentina, siempre teniendo en el fondo eh, de su mente la idea de una gran confederación con los demás países americanos y con España también. Esta idea la tenían todos, absolutamente todos. España fue la que les traicionó y la que los dejó, la que dijo, no, 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 o colonias o nada, colonias o guerra. Así fue. Entonces, pues claro, el uno se convirtió en eso, en un independentista poco menos que a la fuerza, por pura frustración de ver que por el lado español no iba a ningún sitio. No iba a ningún sitio, que era una cantidad de retrógrados inamovibles. Me ha parecido que, bueno, aquí no tengo ningún documento que presentar ni nada, porque esto es una elucubración mía, esto es algo, una especie que a mí me parece que esto tiene mucho fundamento. O sea, dos hombres de la misma edad, uno español peninsular, pero así, a fondo, hijo de militares, el otro un hombre un poco marginado de la sociedad americana, que se fue a España un poco huyendo también de la
de la inflexibilidad moral que había en su país, que en donde le cerraban el paso por el hecho de que sus padres no estaban casados. Entonces, pues él fue a España, pues de buena voluntad, de buena fe, luchó contra los franceses y al final, pues estos dos hombres coincidieron en su frustración dentro de su inteligencia y su ánimo ilustrado, positivo, eh, entusiasta, buscando un futuro mejor. Los dos coinciden y los dos exactamente en el mismo año, como quien dice, rompen. Dice, por aquí no vamos a ningún lado, esto no va a ningún sitio. Pues nada, estas son mis reflexiones de hoy. Espero que te hayan gustado y si no, pues me pones en tus comentarios lo que te parezca bien. Cuídate mucho, seguiremos hablando y hasta pronto.